Aló, hola, Hola, profe. ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien también. No sé por qué no me veo. No, no se ve. Ahí sí, ahora sí. Estuvimos hartas semanas desconectados. Sí, muchas. Sí, lo que pasa es que el ministerio mandó la priorización de objetivos, que quiere decir que de todos los contenidos que se iban a abordar en el año, seleccionó solo algunos. Entonces estábamos como organizando ese trabajo. Por eso nos demoramos y entre medio, bueno, todos nos ha pasado problemas con el COVID y todo, entonces se hizo un poco más lento. Pero dentro de todo usted está bien. Sí, yo bien, mi familia también. ¿Y por allá usted? Sí, todo bien también. Qué bueno. Ojalá que pase de largo. Sí, que no nos toque. Sí. ¿Cómo le ha ido con la nueva actividad? Eh, no entiendo mucho la La- hoja. ¿Es como para hacer verdadero o falso no, o no, es una rúbrica. Yo ahora la voy a explicar bien. Ya, ya, pero primero voy a explicar el contenido y luego la actividad. ya? Ya, entonces, bueno, les digo buenas noches a todos. Voy a comenzar a presentar primero la diapo, el Power y luego la rúbrica. Ok, don Luis, no se preocupe. ¿Pero me escucha a mí? ¿Solo usted no puede hablar? ¿Cuáles son los lugares donde existe mayor riesgo de contagio de coronavirus? El transporte público, por ejemplo, está entre los primeros. ¿Qué otros lugares se convierten en potenciales focos? Se lo contamos en el siguiente informe. Yo estoy poniendo Entonces, como siempre, yo lo silencio. Bueno, don Luis no tiene el audio, no tiene el micrófono, así que no hay problema. Ya. Llegaron muy poquito a la clase. De todas formas, yo la estoy grabando y luego la subo a YouTube y así les mando el link. Es mucho más rápido que mandarle el video. Seguimos con el módulo 6 de organismo y ambiente. Les recuerdo que este módulo lo adelanté debido a que la parte de física, que era de movimiento, era más complejo explicarla a través de estas clases virtuales. Así que decidí adelantar por eso el módulo 6. Y esta es la clase 3 sobre impacto de la conducta humana en la naturaleza. Y bueno, como ya es sabido, la conducta humana ha tenido un impacto negativo principalmente hacia la naturaleza, relacionado con una serie de consecuencias que vamos a abordar también durante la clase, pero también además de este impacto negativo, siempre me gusta tomar lo bueno de esto y el desafío que conlleva hacia nosotros el cuidado de la naturaleza. ¿Ya? Entonces el objetivo es el objetivo 58, que dice, analiza y discute la influencia humana, la biodiversidad y las medidas de protección del medio ambiente, conservación y preservación. Entonces, como les decía, primero vemos la influencia de la conducta humana, por un lado, todo lo que podría ser hacia el lado más negativo, y luego ya vamos a ver medidas de protección. Ya, como siempre, yo lo silencio y luego le doy el espacio a dudas. Bueno, tenemos entonces el impacto negativo. Hay ciertas alteraciones que ha provocado la especie humana hacia el planeta, generando un desequilibrio en el ecosistema.
¿ya? Generalmente hacia los factores bióticos que, como vimos clases anteriores, tenían que ver con los seres vivos, ¿cierto? Biótico era lo que tenía vida. ¿De qué forma puede afectar? Primero vamos a tener como una utilización excesiva de recursos, por eso es captura excesiva, ya sea recursos como animales o vegetales también. Ya entonces tenemos una sobreexplotación de recursos, también hay venta ilegal de animales y captura de depredadores. Y esto lo podemos ver a través de las películas, por ejemplo, también. Río se trataba de eso, ¿cierto? Que captaban a a estas aves para venderla y finalmente esas aves están en peligro, o sea, estaban en peligro de extinción y ya se extinguieron. ¿Ya? Y la captura de depredadores. También, por otro lado, como especie humana hemos destruido los hábitats, ya sea a través de la deforestación, el mismo hecho de la construcción de casas, la población de por sí conlleva una destrucción del hábitat y la construcción de represas, ¿sí? Sobre todo para el uso de energía. También hemos introducido especies nuevas en Chile, por ejemplo tenemos el castor está en la Patagonia y no es endémico, quiere decir que no es propio de nuestro país, sino que es del norte de América. Y bueno, una persona que lo quería tener de mascota, un argentino, lo trajo y como aquí no era propio de esta zona, no tenía depredador, por lo tanto no había quien lo depredara, ¿cierto? Quien se lo comiera y el castor comenzó a sobrepoblar, y al no ser propio de esta zona, el castor hace sus represas y daña el ecosistema y está en abundancia en nuestra Patagonia provocando una serie de problemas. La chaqueta amarilla también, el aromo y el otro que nos sale acá, pero también es súper común que nosotros veamos, es la zarzamora. La zarzamora tampoco es propia de acá y súper dominante en su territorio de la zarzamora, se pobla en todos lugares. Y por otro lado tenemos la contaminación, ¿cierto? Tenemos distintas consecuencias o causas de la contaminación. La eutrofización quiere decir que hay un desequilibrio en los ciclos biogeoquímicos, que fue lo último que vimos, el ciclo de nitrógeno. La lluvia ácida, que es que hay un exceso de contaminante en la atmósfera y cuando llueve cae el agua con ese contaminante. Y además hay contaminación del suelo, del agua, del aire. Entonces esto vendría siendo como las grandes aristas que ha provocado el hombre perjudicando el ambiente. Y esto se ha potenciado por el crecimiento de la población. Ha aumentado considerablemente la población humana. Aquí ustedes pueden ver en el gráfico que desde el 1750 al 2000, estamos hablando de 250 años, ha crecido desde 1.000 millones o prácticamente 2.000 millones de habitantes a los 7.000 que somos en la actualidad. ¿Ya? Y eso quiere decir que más personas, gastamos más recursos, contaminamos más, necesitamos poblar más lugares, entonces todo eso lleva a que todas las consecuencias que acabamos de ver se vean aumentadas muchas veces. Y además en las ciudades se genera mayor contaminación. Tenemos, por ejemplo, los aviones contaminan, ya sea hay contaminación acústica, el hecho de la emisión de gases a partir de los aviones, las industrias que están en las ciudades también, hay contaminación principalmente de la atmósfera, también del agua, muchas veces vierten sus desechos a los ríos. El smog también es muy común en las ciudades. El smog son las partículas que vamos a encontrar en la atmósfera, que principalmente tienen la causa de
muchos autos moviéndose en la ciudad y también a partir de la industria. Y tenemos otros contaminantes, como por ejemplo la contaminación acústica que hay en las ciudades, la basura proveniente de hogares y de industrias, y los aparatos de calefacción también producen contaminación. O sea, tan solo por vivir, uno tiene que entender que la mayoría de mis acciones diarias, cotidianas, que parecieran no hacer daño, tienen consecuencias graves en el medio ambiente. Entonces la idea es que desde ahora seamos conscientes de que desde comprar una golosina en adelante pueden tener consecuencias negativas hacia el ambiente. ¿Ya? ¿Por qué hago el ejemplo de una golosina? Por ejemplo, la Nutella es una, no sé si ustedes la conocen, es una pasta de chocolate con avellanas. ¿Ya? Esta pasta está mayoritariamente hecha de aceite de palma. Ya así, por ejemplo, no sé, las papas fritas, los Doritos, tienen mucho aceite de palma. Y el aceite de palma, para obtenerlo, quitan el espacio, el hábitat de los orangutanes en África para plantar la palma. Entonces, cosas que son tan cotidianas que parecieran no hacer daño, finalmente tienen un efecto negativo. Ya es muy difícil que nosotros seamos autosustentables en una ciudad en donde no hagamos daño, pero sí seamos conscientes y tratar de minimizar esos daños o finalmente esas acciones que podrían provocar daño al ecosistema. Pero como les dije, la idea es tomar todo esto que hemos provocado un impacto negativo como especie humana desde la revolución industrial en adelante, que todo este impacto negativo nosotros lo tomemos como un desafío, ¿ya? Y este desafío finalmente me potencia a realizar acciones que ya sean minimicen el efecto, minimicen el daño al ecosistema o también lo eviten. ¿Ya? O sea, principalmente nosotros lo vamos a minimizar porque evitar es más complejo. ¿Ya? Entonces la idea es que empecemos a ser conscientes de estas acciones, de estas actividades y potenciarlas y realizarlas más comúnmente. ¿Sí? Entonces para eso hay distintas acciones, por ejemplo la conservación biológica, que se encarga de restablecer comunidades en el ecosistema y también investigar, ¿ya? Va más ligada hacia la ciencia. También está la restauración ecológica, que es principalmente reforestar, volver a plantar en lugares donde se han provocado incendios, por ejemplo, o hay excesiva tala de árboles. El mismo hecho de la ganadería en África, perdón, en Brasil, hay una discusión porque por el hecho de aumentar la industria ganadera, de que haya más vacas finalmente, ha habido un excesivo tala de árboles, entonces la industria ganadera, ahí la carne, también hay una controversia en cuánto puede llegar a contaminar por distintos factores, por el uso de agua, por la deforestación, por la contaminación que provoca la propia vaca. Entonces también ahí el consumo de carne, que uno lo ve así como celebremos, hagamos un asado, también provoca harta contaminación. Ya no digo que ustedes cambien rotundamente su estilo de vida, lo que yo digo es que sean conscientes de las acciones que hacen y finalmente que esas acciones pueden llevar consecuencias. Entonces, al ser consciente quizás las puedo evitar o puedo minimizar o puedo cambiar, por ejemplo, quizás la carne contamina mucho más que el pollo y así puedo ir variando a otras acciones que sean menos dañinas. Y están las 5 R's. Yo sé que son muy comunes las 3 R's, que es reducir, reutilizar y reciclar, pero en realidad hay más, y de hecho si uno busca en internet puede encontrar hasta 10 R's, pero están enfocadas a eso, a reducir, ¿cierto? La idea es, en reducir va relacionado con rechazar, que la idea es como no comprar cosas que tengan un exceso de que vengan con plástico, no sé, o de repente en el súper venden las verduras en plástico y en las ferias no, ¿cierto? Tratar de rechazar la bolsa de plástico, reutilizar algo que yo compré, que ya está ahí, pero puedo darle otra función.
¿cierto? Que eso es muy ligado al reciclar también. Y el recuperar, la ropa que está más gastada, yo puedo parcharla y la idea es como evitar de consumir tanto recurso, ya sea natural. Y eso obviamente tiene consecuencias positivas, que si yo dejo de comprar un jeans, por ejemplo, voy a dejar de contaminar tanto, entonces ahí va a haber una serie de consecuencias positivas. También hay acuerdos internacionales que nos ayudan a controlar toda esta contaminación, ¿ya? Y están las famosas COP, que se iba a hacer en Chile, no sé si se acuerdan. Se iban a hacer en Chile la COP25 y finalmente se hizo en Madrid, que nos ayuda a que el planeta en sí, todas las naciones se pongan de acuerdo a en cuanto a la contaminación y en cuanto a la mitigación y en cuanto a las reglas que se van a poner hacia las industrias. Y una de las más conocidas es el Acuerdo de París, que se dieron distintos se establecieron límites de acuerdo a la contaminación. Nosotros en mayo ya cumplimos con todo lo que se iba a gastar, todo lo propuesto para gastarse en cuanto a recursos naturales. O sea, ni siquiera pasó la mitad del año y ya se gastó mucho de los recursos naturales para ya para este año ya estamos consumiendo recursos naturales destinados para el próximo año. Y la idea entonces es cambiar el hábito de consumo excesivo que finalmente conlleva una contaminación hacia hábitos que sean más saludables. ¿Ya? O sea, pensemos que compramos un juguete en Navidad, que ese juguete se fabricó en una industria que contaminó, si es juguetes de plástico, también puede llegar a los mares y seguir contaminando. Finalmente se emite más CO2, que es un gas que provoca una alza de temperatura. Esa alza de temperatura provoca el calentamiento global y así una serie de consecuencias negativas que yo voy a ver tan solo por comprar un juguete, por ejemplo. Y vamos a llegar a lo último, que es el desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable es como el ideal que tenemos como para llegar, ya sea como país o como comunidad. Ya la idea es que yo logre un desarrollo económico, por ejemplo, un desarrollo en la población, pero que ese desarrollo no perjudique a poblaciones o a generaciones futuras. Que yo gaste los recursos que sean necesarios gastar y no consumir recursos naturales en exceso. A eso se refiere el desarrollo sustentable. Y ahí hay beneficios del desarrollo sustentable, la idea es que ustedes lo vean también más al detalle cuando tomen los apuntes, pero tiene que ver con el crecimiento, el desarrollo de la población, que gastemos los recursos solamente necesarios, finalmente que no dañemos tanto el ecosistema, que utilicemos recursos renovables, como por ejemplo recursos energéticos como la energía solar, la energía eólica, tratar de evitar combustibles fósiles. Los combustibles fósiles como el petróleo que contaminan, eliminan CO2, ¿ya? Y así se evita pérdidas de especies y finalmente permite un equilibrio en el ecosistema. Ya, voy a reiniciar sus audios y la idea es que sea un poquito más dinámico, llegaron más personas. Ya, entonces, ¿qué acciones podríamos empezar a realizar para mitigar efectos negativos hacia el ecosistema? ¿Alguien quiere comentar? Los escucho. Estamos en un lugar mucho mejor debido a la disponibilidad de lo que se conoce como terapéuticos o medicamentos para tratar a las personas que han contraído ¿O les tienen alguna duda?
No. ¿No? ¿Todo bien? Ya, bueno, era un contenido mucho más liviano al anterior, que en realidad son ver las acciones que pueden tener consecuencias negativas hacia el ecosistema, pero también la idea es que esas acciones que las generamos como especie humana, nosotros seamos conscientes y las tomemos como desafío para mitigar o evitar el deterioro del ecosistema. No sé si pudieron ver el documental de Leonardo DiCaprio antes de que sea tarde. Sí. ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Documental de partida interesante, porque tiene harta arista, harta responsabilidad, hartas cosas que no nos damos cuenta a menudo de lo que sin querer también hacemos. Claro. Y a mí lo que me dejó así como marcando ocupado fue como parte el relato de DiCaprio, que habla de un jardín de las delicias. Claro. Que era cómo estaba el mundo, qué es lo que era, cómo estamos y a dónde vamos. Claro. A veces da como un futuro desalentador, como que ya estamos perdidos, ¿cierto? Pero en realidad la idea es que no sea así, sino que tomemos como el toro por la asta y seamos conscientes y también hagamos acciones. La actividad que yo les dejé para esta semana es un ensayo. Un ensayo es un texto de opinión, ¿ya? En este texto de opinión de Ojalá una plana, y ahora les voy a proyectar esto, y así seguimos conversando sobre eso. ¿Ya? Es de una plana este texto de opinión. Trata sobre la importancia de las acciones individuales, ¿ya? Porque la mayoría de la contaminación y el daño al ecosistema está provocado por las industrias. Si se acuerdan del Power, lo que les mostré, por ejemplo, la contaminación de la ciudad, una pequeña parte que era, por ejemplo, la generación de desechos, tenía que ver con lo casero, con lo hogareño. Todo el resto tenía que ver con aviones, con industria, ¿cierto? Entonces la mayoría de la contaminación la provoca la industria. Incluso por ahí había una nota que una vez leí, que es menos del 1% lo que podría provocar la contaminación individual. Ya estamos hablando de personas naturales. La mayoría la genera las empresas. Dígame. Pese al aumento de la población, ¿seguimos siendo el 1% que contaminamos al mundo? Porque la mayoría de la contaminación, o si lo hablamos solamente de la emisión de gases como el CO2, la genera la industria. Nosotros generamos, nosotros como individuos, generamos muy poquito en comparación a lo que generan las grandes industrias. Entonces, ¿de qué nos sirve? O sea, yo creo que analicemos eso. ¿Sirve o no sirve que yo finalmente recicle, que yo apague la luz cuando no la estoy ocupando? Yo creo que vamos como haciendo esa reflexión, ¿ya? A eso apunta este ensayo, ¿ya? El ensayo, entonces, como les digo, es un artículo de opinión y el tema es la importancia de las acciones individuales en el cuidado del ecosistema, que está acá. Ahí ustedes lo destaqué, ¿lo ven? Profe, ¿cierto? en cierto modo, para ir entendiendo más, sí. Es como hacer una carta o redactar la idea o el compromiso que tiene cada uno. Claro, a eso va. Porque, o sea, yo creo que reflexionen sobre sus acciones y finalmente sobre las cosas que pueden cambiar, como les decía, desde el comprarse una golosina, ya hasta, no sé, como apagar la luz, cerrar la puerta del refri rápido, como todas esas cosas que pueden ser súper cotidianas y que primero que la analicen y vean cuánto pueden aportar ustedes como personas individuales.
como personas individuales al cuidado del medio ambiente. Ok. Ya es un texto de, a ver, de una, bueno, si lo hacen en Word, puede ser de media plana a una plana. Si lo hacen en cuaderno, tiene que ser de una plana porque ya la letra de cada uno es más grande. Ya. ¿Ya? Sí, no sé. Entonces, ¿qué tiene que tener este texto? Tiene que tener un título, que es que ocupan, por ejemplo, alguna fuente de información, si ocupan alguna página de internet, esa tiene que tenerla. Eso se refiere con fuente, de donde yo busco información que me apoye a la idea que yo quiero escribir. En este caso, el documental que usted Puede ser nos una recomendó fuente, y vimos, sí, esa es mi sí, fuente. sí, puede ser su fuente, sí. ¿Ya? Bueno, tiene que tener coherencia, quiere decir que la idea se complemente con su título, por ejemplo, que esté organizado. Siempre un texto va a tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. A eso se refiere con la estructura. El análisis que ustedes pueden llevar a partir del texto, que utilicen un lenguaje adecuado, la ortografía y la fecha de entrega. Eso es lo que se evalúa dentro de su texto. ¿Ya? Entonces, ¿Ya? recapitulando, es un texto de opinión sobre la importancia que tienen las acciones individuales, o sea, propias, ¿cierto? Lo que yo hago en mi vida cotidiana hacia el cuidado del medio ambiente. Ya. ¿Ya? Entonces, la idea es que todo esto que puede ser desalentador, finalmente yo lo tome y lo transforme en algo positivo, en acciones concretas, y finalmente lo tome como un desafío, insisto, en el cuidado del medio ambiente. Claro, porque no sé quién más vio el documental. ¿Alguien más lo vio? No. ¿No? Ya. Bueno, la idea es que lo vean. Y, por ejemplo, sale ahí sobre Estados Unidos, que ellos son muy consumidores, su estilo de vida es súper distinto, y ellos gastan mucho más recursos naturales que nosotros, y también a mí, de hecho, me sorprendió una parte cuando fue a la India, que en la India hay muy pocas personas con Con luz eléctrica. con los recursos básicos, electricidad y Sí. agua. Tienen Entonces ahí 600 millones de habitantes sin luz. sí, sí. Entonces ahí se Y solo genera el, tercera o cuarta reserva en carbón. sí. Entonces ahí se genera el contraste entre dos estilos de vida, ¿cierto? Uno muy gastador, que son los estadounidenses, muy gastador, en donde ellos están acostumbrados a automatizar todo, versus la India, que contamina de otra forma, porque al no tener, por ejemplo, el acceso a electricidad o a servicios básicos, ellos tienen que cocer sus alimentos con leña, con carbón, y ahí contaminan también. Bueno, Efecto invernadero. exacto, y muchos de los... también hay mucha contaminación en el agua en India también. Sí. Entonces la idea es que se elabore un texto, ¿cierto? Unos 3, 4 párrafos, que ustedes analicen la importancia de todas las acciones que yo puedo hacer desde mi puesto, desde mi lugar, desde mi día a día, desde mi cotidianidad. ¿Ya? Eso apunta esta actividad. Ya es distinta a las otras. Lo que yo les muestro acá no es algo que ustedes tengan que marcar, sino que es la rúbrica que les sirve para guiarse de cómo yo voy a evaluar su texto. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Entonces Obviamente esto tiene nota. ¿Y cuándo se entrega? Ya, esto yo yo me había organizado de la siguiente forma. El viernes yo le envío los documentos, ya sea el Power con la actividad, el miércoles nos reunimos virtualmente y el lunes se entrega. Entonces van a Próximo tener... lunes todo se entrega. Sí. Ya, pero yo el viernes le vuelvo a subir material. Así Sí. nos vamos a ir organizando. Y Viernes el sube miércoles nuevamente es clase. los miércoles vamos a tener clases, sí. Ok. ¿Ya? Y bueno, por este tema de la priorización de objetivos que mandó el ministerio, esta sería la última clase con respecto al ecosistema, y luego vamos a iniciar la unidad de química.
Ah, Pero tranquila, ahí los voy a estar siempre apoyando, ya sea de forma virtual, por WhatsApp siempre trato de responder, así que estoy siempre atenta a todas sus dudas. Y también voy a buscar distintas herramientas, porque ahora estoy utilizando el Power, voy a buscar videos de apoyo, siempre para que sean distintas herramientas que le ayuden a entender el contenido. Así que no tengas miedo, estoy aquí para ayudarlos. Ya, entonces, no sé si, a ver, la señorita Paloma me puede decir qué es lo que entendió de cómo se hace la tarea. La medida se va a extender hasta el 31 de diciembre de este año y podría favorecer a 3 millones ¿Aló? de automovilistas. Aquí estoy. Ya, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué entendió usted? ¿Me escucha? Sí, sí la escucho bien. Que se puede hacer en Word Ujú. o en una hoja de cuaderno. ¿Ya? ¿Y qué tiene que escribir? yo tengo una idea para la próxima. El tema sobre el video, ¿Ya? opinar sobre lo que pasa en el video. Ya. Tiene que opinar sobre el cuidado del medio ambiente, cómo usted puede ayudar a cuidar Sí. el medio ambiente. A eso apunta el texto. ¿Ya? Que incluyan acciones concretas. No tan solo son acciones que sean individuales, por ejemplo, también pueden ser más ambiciosos y crear como un plan comunal o un plan en su población, ya sea en distintas, me refiero como en su cuadra, en su población, en la comuna, lo que sea, pero la idea es que también puede ser como involucrar a más personas. ¿Sí? No tan solo como yo lo que puedo hacer es apagar la luz, no sé, hacer menos asado, no sé, pues hay cosas que son acciones individuales. También puede ser como involucrar a más personas. Se ríen, pero el asado contamina harto. Ahí está, por ejemplo, también hay acciones así como que involucran cambio de estilo de vida, porque personas que han disminuido el consumo de carne porque una hamburguesa contamina lo que recorre un auto en 17 kilómetros. Por todo lo que involucra hacer la hamburguesa, la misma vaca, como les decía, toda el agua que requiere la industria ganadera. Como les decía también, esto es lo que sucedió en Brasil, que también está como la duda de qué fue lo que provocó en los grandes incendios forestales, porque también dicen que estos incendios forestales están hechos por la industria ganadera para así tener más terreno para que las vacas anden por ahí, y así evitar y tener más terreno y deforestar de otra forma. Entonces, claramente la industria ganadera es una industria súper contaminante. Otra industria que también es súper contaminante es la industria de la ropa. De ahí todos pecamos, yo creo, sobre todo las mujeres, no sé. Pero son una serie de cosas que uno no se da cuenta o no es consciente, y son cosas tan cotidianas. Es verdad. Entonces, más allá de provocar o de influir, porque a ciencias, eso sí, ciencias, la idea es que primero ustedes aprendan contenido que sea más, contenido más duro, por así decirlo, un tema concreto, pero que además que eso sea un aporte para su vida cotidiana. Eso también es la idea de ciencias. Entonces, no tan solo que quede, ojalá, en el papel, bonito, ¿cierto? Yo me comprometo, no sé, etcétera, lo que ustedes quieran poner, pero que ojalá también eso involucre un cambio en su vida cotidiana. Que ustedes decidan, digan, ya, a ver, este aerosol puede contaminar al medio ambiente, voy a elegir este otro aerosol. Que tengan acciones concretas en su vida cotidiana. Esa es la idea. Trataremos. ¿Ya? Sí.
Bueno, les voy a dejar, como esto de Zoom es cortito, les voy a dejar este espacio para que me hagan las preguntas correspondientes, ya sea con la materia o con la actividad. Pasé súper rápido la diapo, pero era como el daño por un lado y por otro lado las acciones que me ayudan, como por ejemplo el desarrollo sustentable. Ok. ¿Ya? Entonces todo lo que puede ser desalentador, pero también todas esas cosas que yo puedo hacer y que en realidad pueden ayudar directamente al cuidar el medio ambiente. Y también el documental tiene como una mirada así. Sí. Ya. Entonces, como tarea, terminar de ver el documental las personas que no lo han visto y escribir, entonces, una plana sobre la importancia que tienen sus acciones para cuidar el medio ambiente. Perfecto. Qué buena suerte, ¿eh? Nos alegramos por su futuro. Vamos ahora a revisar las Ya, si no tienen ninguna duda, entonces, agradezco su presencia. Sé que es complejo, que son tiempos difíciles, pero hay que seguir adelante. Ya vendrán mejores momentos y no decaigan, que sigan en las clases. Profe, De una todas maneras, pregunta. Dígame. ¿Toda la guía que usted ha mandado hay que hacerla en el cuaderno para mostrarla o puede ser impresa? Yo ahí dejo libertades dependiendo de cada persona. No podría exigirle a todos que la impriman. Si tiene usted para imprimirla sería bueno porque así se ahorra, queda más ordenado y las puede mantener en una carpeta. Pero si no tiene para imprimir, él la puede hacer en su cuaderno. Ya, gracias. ¿Ya? Ya. ¿No tienen más dudas? No, es que como me pareció que lo que entendí era que esta había que tenerla en el cuaderno. Sí, bueno, siempre les doy como distintas opciones. La verdad es que no quiero como exigirle algo que sé que quizás les voy a complicar la vida, ¿ya? Entonces por eso son distintas opciones. Si lo quieren hacer en la guía en el computador o imprimirla, la pueden imprimir, pero si no pueden imprimirla, háganla en el cuaderno. Eso va a depender Ya. como de las posibilidades de cada uno, porque Ok. no les voy a exigir algo que sé que es complicado. Ya. Ya, entonces quedan 2 minutos, así que los dejo. Ya. Gracias, profe. Gracias, que estén bien, gracias por Gracias, asistir profe. virtualmente. chao, Estoy en profe, el caso gracias. WhatsApp, que Chao. estén bien, chao. Chao. Gracias. van en un descenso sostenido y es por eso que decidieron hoy levantar las medidas de confinamiento en prácticamente todo el país.